Bueno, precioso Rey de los cielos, Rey de gloria, queremos bendecirte y seguir, Señor, en tu presencia. Te damos gracias, amado Dios, por tanta misericordia que tú tienes con nosotros, por tu fidelidad, Señor, por este tiempo que nos permites también para estudiar tu palabra, para aprender tu palabra, Señor, para poder, Señor, eh, entender las cosas que tú quieres, Señor, hacer en nuestras vidas. Tú quieres, Señor, que nosotros estemos cada día más cerca de ti, Señor. Y para nosotros también, a quienes nos has llamado, Señor, es un anhelo el poder estar cerca de ti, como veíamos al principio, Señor, allí en el Salmo 42, como tenemos ese anhelo por ti, por conocerte, por estar cerca de ti, por escuchar tus palabras, por ponerlas por obra, Señor, por accionar, Señor, esas cosas que tú nos hablas. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos que ingresan en este tiempo de palabra, Señor, pidiéndote que tú te manifiestes en cada casa, que te manifiestes en las vidas de cada uno de mis hermanos, que tu unción, Señor, que tu gloria, que tu fuego y que tu poder sean en cada una de nuestras vidas en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, saludo aquí a otras personas que veo aquí conectadas que tal vez al principio no les habíamos visto. Margarita Arroyo, eh, Esperancita, Margarita Forero, a César, a Paola, Pastor Carlos, al Pastor Antonio, a Cristina Correa, a Yuri, a Jason y Hernandito. Son las personas que veo acá, que el Señor los bendiga a todos. Y bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor, vamos a ir a Romanos capítulo 3. Quisiera saber, por favor, si se escucha bien, si ustedes están allí, si está bien la transmisión, si no sería tal vez que iniciáramos una nueva, no sé si ahí se está escuchando bien, ¿se escucha bien? Ah, listo. Bueno, mis hermanos, ahí les doy entonces y si de pronto tal vez alguna persona puede colocar las citas o el Señor les coloca ahí algo para colocar en los comentarios, entonces yo voy a estar aquí, voy a tratar de estar aquí pendiente también. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 3. Leemos la palabra en el versículo 21. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. El 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y el versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley,
en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a leer hasta ahí y vamos a ir mirando algunos punticos importantes. Voy a bajar un poquito esto porque está orando María Paula y ella es más alta. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y no se supone que estaba el pastor Antonio predicando hoy? Bueno, él está un poquito indispuesto, entonces pues vamos a estar mirando la palabra juntos en este día. Y bueno, saludo también a los otros hermanos que se han conectado ahorita. Veo a Jorge Talero y a María Fernanda. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos, a todos aquellos que se han conectado. Y bueno, hay un tema que pues nosotros tal vez hemos visto desde el principio, que es el tema de la fe. Desde el principio, cuando nosotros nos convertimos, se nos habla acerca de este tema, hemos escuchado muchas veces acerca de él, y Pablo aquí habla acerca de algunos punticos importantes que vamos a ver hoy. Y pues lo primero que me llamó la atención a mí cuando empecé a estudiar esta palabra está en el versículo 23. Tal vez es un versículo que hemos escuchado mucho también. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pues a mí me llamó la atención que así como vemos que la fe es una palabra que escuchamos bastante, el pecado también. Y para mirar lo que significa pecado, fuimos allí al diccionario bíblico, fui al diccionario bíblico para buscar el significado que aparecía primero. Dice ahí que el pecado significa errar el blanco. Y en estos días precisamente lo estábamos explicando también con los niños, cómo el errar el blanco es cuando se tiene como una diana en donde se lanzan flechas y el asunto allí es que la flecha que caiga en el centro, ¿sí? Y el pecar significa que caiga en diferentes lugares menos en el centro. Cuando nosotros pecamos, significa que estamos yendo por todos lados en torno diferente a lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Cuando nosotros damos en el blanco, estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces pecado es todo aquello que nosotros hacemos que es desagradable al Señor. Y la Biblia nos habla acerca de cuáles son los pecados, nos habla acerca de qué cosas son las que no le agradan a Él o no. Pero esto tiene que estar basado también en la relación que nosotros empezamos a tener con el Señor. Y dice aquí también, veíamos ahí en el versículo 21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Cuando nosotros entramos y miramos todo lo que aparece en el Antiguo Testamento, vemos cómo la justicia de Dios se manifestó, ¿sí? Y se testifica por medio de la ley y por medio de los profetas, por todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y el versículo 22 dice, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y entonces aquí vemos esa primera palabra que les estaba diciendo, que es la palabra de fe. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, vemos cómo la justicia de Dios se ve desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento yo he escuchado esto que dice que el Antiguo Testamento es como la parte sin color, y cuando viene el Señor Jesucristo le pone color a todas esas normas, a todas esas leyes. Y si nosotros nos damos cuenta, cuando el Señor habla en Mateo, el Sermón del Monte, Él da la explicación de cosas de la ley, de los principios, de las cosas fundamentales, diciendo, por ejemplo, dice, no matarás, ¿cierto? Y cuando el Señor lo explica, dice, yo les digo que más que no matar es no ofender al hermano, no decirle tonto, ¿cierto? No airarse con el hermano, no hablar mal de él. Entonces, vemos cómo
todas esas normas, todas esas leyes, todas esas cosas que están en el Antiguo Testamento, el Señor hace que nosotros podamos tener una claridad aún mayor de que el Señor está viendo lo que hay en nuestro corazón. Y aparte de esto, pues como les decía, la fe, nosotros podemos hablar de la fe, irnos a Hebreos capítulo 11 y ver cómo dice allí que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo vine aquí también al diccionario a buscar qué significa fe, dice firme persuasión, es la primera palabra que aparece allí. Y después dice que es la convicción basada en lo oído. Y aquí en Romanos, cuando nosotros vamos y miramos el capítulo 4, nos habla del ejemplo de Abraham, de cómo fue la fe de él y de cómo él eh, hizo las cosas que Dios quería que hiciera. Y esta mañana justamente estaba escuchando eh, un pedacito que alguien hablaba acerca de la fe, en donde decía que la fe no era algo en lo que nosotros pudiéramos esforzarnos, sino que era algo que venía de Dios, es una llave que Dios nos da, en donde nosotros, y cómo se puede manifestar esa fe, cuando nosotros accionamos, cuando nosotros hacemos las cosas, cuando nosotros obedecemos. Entonces, dice allí que todos pecaron, el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros sabemos que cuando conocemos al Señor y viene una confrontación en nuestras vidas acerca de todas las cosas que nosotros hicimos en el pasado, nos damos cuenta que por más que hubiésemos tratado de llevar una buena vida o una vida siendo buena gente, eh, indistintamente de eso, todos hemos cometido pecados, ¿sí? Unos más que otros. Y tal vez cuando nosotros, como les decía ahorita, hemos tratado de llevar supuestamente una buena vida, siendo buena gente, allí podemos tener un problema aún mayor porque creemos que todo lo hemos hecho bien y se nos ponen unos mantos de religiosidad en nuestras vidas en donde no nos permite que nosotros podamos eh, eh, aceptar esa sangre de Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Como leíamos ahí ahorita en el versículo 22, dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él. Entonces, esa justicia de Dios, nosotros la vamos a recibir por la fe en Jesús. Pero bueno, también aquí hay otra palabra importante de la que tenemos que hablar. Entonces, va la primera palabra que es pecado, que fue la primera que yo empecé a indagar, a buscar para poder entender como estos pasajes y estas cosas que estamos leyendo el día de hoy. Pecado, entonces es la primera palabra, la palabra fe, y también está la palabra justos. ¿Qué significa el ser justos? Dice que aquí viene de la palabra dikayasis, y es pronunciar justo. Es el establecimiento de una persona como justa. Y si aquí nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces, ¿cómo podemos ser nosotros justos? ¿Cómo podemos ser nosotros llamados buenas personas o buena gente? Y esto nos sirve también para entender cuántas personas a las que les predicamos la palabra dicen, no, pero yo estoy bien, yo no tengo pecados, yo no he matado a nadie, ¿cierto? Muchas veces nos ha pasado esto. Pero dice aquí en el versículo 24 de ese Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí vemos que, aunque todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, nosotros somos justificados. La única manera en que nosotros podemos decir que hemos cambiado nuestra vida, nuestra naturaleza, es por Jesús, ¿cierto? Siendo justificados. Y mire lo que dice aquí, gratuitamente. No tenemos que pagar nada por esto. Esto es gratis. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia? Es el favor que nosotros, que Dios nos da, ¿sí? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y también
en medio de esto estaba buscando, bueno, encontré también acerca de qué significa la palabra redención o qué significa esta parte de la sangre. Y la sangre, Dios nos habla acerca de que Dios presentó a Jesús como el sacrificio para expiación o reconciliación. Y si podemos ver otro sinónimo de esta palabra, podemos encontrar la palabra liberación, ¿sí? Entonces, viene el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para expiación y reconciliación con la humanidad. Dios lo ha hecho todo. Y ahorita, mientras que María Paula estaba orando, ella decía, Señor, por tu benignidad. Y así dice también una partecita aquí en Romanos, que por su benignidad nosotros somos guiados al arrepentimiento. Acerca de la redención, ¿cierto? Estábamos viendo acerca de que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos esa redención. Dice que Dios presentó a Jesús como el sacrificio para expiación o reconciliación con la humanidad, la cual estaba separada de Dios. Cuando nosotros hemos pecado, recuerdan que hablábamos hace un ratico acerca de lo que es el pecado, que es errar el blanco, que es ir en otra dirección totalmente diferente a lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo, a lo que es agradable al Señor. Entonces, dice aquí que Dios presentó a Jesús como el sacrificio para expiación o reconciliación de la humanidad. Por nuestro Señor Jesucristo, por esa presentación de su sangre delante del Padre, nosotros podemos ser justificados, santificados, tenemos una cantidad de beneficios tan hermosos, es tan maravilloso esto que Dios ha hecho y Él mismo nos ha llamado a nosotros. Nosotros andábamos en nuestras cosas, apartados de Él, pero entonces dice aquí que Él nos ofrece la reconciliación, ¿sí? La cual estaba separada de Dios y que la comunión con un Dios santo era posible únicamente por medio de la expiación de los pecados. Recordemos que había en el Antiguo Testamento una necesidad de que muriera un animalito, ¿sí? Un corderito, que eso era necesario para que hubiese una limpieza de pecados para los judíos en el Antiguo Testamento. Pero nuestro Señor Jesús es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, Él quita las manchas, Él quita todas esas cosas que nosotros hicimos en el pasado, ¿verdad? Es por medio de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo que la humanidad es justificada a los ojos de Dios. La sangre de Cristo entonces viene a ser el vínculo que une al pueblo a Dios y le da derecho a las provisiones del pacto de Dios. La sangre de Cristo es para siempre el único medio de una relación correcta con el Dios Santo. Y leemos el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Veíamos entonces también hace un momento cómo cuando vemos el significado de lo que es que nosotros podamos ser llamados justos, de lo que es que nosotros podamos ser llamados santos, santo no es la persona que de pronto en una iglesia tradicional le hacen una serie de ceremonias para decir que esa persona es santa y que pasa mucho tiempo y hasta tiene que a veces la persona estar muerta para que digan que es un santo, sino que aquí dice la palabra del Señor que es por esa sangre. Nosotros no, en nuestras fuerzas, no podemos salvarnos nosotros mismos, es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, sigamos mirando, aquí en el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros cuando entramos en el cuerpo de Cristo, empezamos a ser parte, como dice acá, dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros somos llamados de la fe de Jesús. Y dice el versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Pablo habla en muchas oportunidades y en otras cartas acerca de que no es por obras la salvación, para que nadie se gloríe. No es por obras, sino por gracia, ¿sí? Mediante la fe.
Entonces el versículo 27 nos dice, ¿dónde está la jactancia? O sea, ¿en qué nosotros vamos a poder decir, uy, yo soy más que los demás? Entonces, la jactancia queda excluida. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Viene una ley diferente con el Señor, una ley que es la ley de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y como hablábamos hace un rato también acerca del significado de la fe, que no es solamente el ver o el hacer las cosas, solamente escucharlas, solamente ir como con la fe ciega. Eso no es la fe es escuchar las palabras de Dios y ponerlas por obra, actuar. El versículo 28 nuevamente dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Bueno, y aquí empieza a hablar acerca de la cuestión que se estaba presentando en ese momento, ¿no? Si nosotros miramos en Hechos de los Apóstoles, se habló mucho acerca de los gentiles, que precisamente somos nosotros los que no somos judíos. Todo el mundo que no es judío somos gentiles. En estos días me llama la atención porque en estos días Emanuel nos escucha hablar de estas cosas y dice, mami, necesito que me expliques quiénes son los gentiles, quiénes son los judíos. Entonces yo le expliqué, nuevamente le dije, mira, son estas personas, los gentiles somos nosotros. Me dice, ah, sí, ya entendí. Claro, él está escuchando las cosas que nosotros estamos hablando, lo que leemos aquí en la palabra, pero ellos necesitan desmenuzarlo. ¿Y por qué yo vi este tema? Precisamente porque en estos días lo estuvimos viendo con los niños, y realmente cuando uno empieza a mirar el significado de las palabras para podérselas dar a ellos, se entiende mucho mejor, podemos entender mucho mejor las cosas y así Dios quiere que nosotros entendamos las palabras. La palabra nos hace entender cómo el Señor Jesús caminó con los discípulos durante 3 años y medio, ¿verdad? Y ellos veían los milagros, ellos veían muchas cosas que hacía el Señor, escuchaban las predicaciones de Él, que yo creo que eso era una cosa maravillosa, uno poder sentarse a escuchar las cosas que el Señor Jesús decía. Yo creo que eso es lo mayor, lo más maravilloso, como cuando estaban María y Marta, y María se sentaba a los pies del Señor a escucharlo. Eso es una cosa que para mí es maravilloso. Yo soy muy feliz de poder leer la palabra, de entender la palabra, de escudriñar, de mirar. Y así como decía el pastor Antonio en estos días acerca de que si nosotros queríamos ver verdaderamente cómo las palabras podíamos comparar como una versión de la Biblia con otra y mirar el origen de las palabras para entender mucho mejor qué es lo que nos está hablando el Señor en su palabra. Y entonces el Señor les decía a los apóstoles, a los discípulos, les decía todas las cosas que ellos eh, debían hacer. Pero muchas de esas cosas ellos no las entendieron hasta que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. O sea, muchas de esas cosas el Señor les abrió el entendimiento ya al final, ya en la resurrección fue que les abrió el entendimiento, y después cuando viene el Espíritu Santo, yo pensaba también muchas veces cómo pudo haber sido tan difícil para ellos decir, ya no va a estar Jesús, Jesús se murió, ¿cierto? Cuando Él resucita, ellos saben que de todas formas Él no va a estar mucho tiempo con ellos, entonces yo creo que ellos aprovecharon ese tiempo y dijeron, Señor, o sea, una cosa maravillosa poder estar con Él en ese tiempo. Privilegio muy grande, yo creo, para ellos totalmente haber estado en ese tiempo con Él, ver los milagros que Él hacía, las sanidades que Él hacía, la multiplicación de los panes y cosas tan maravillosas. Pero entonces fue hasta el tiempo después que ellos entendieron, y vemos en Hechos capítulo 2 cómo cuando viene el Espíritu Santo, dice que los bautiza, viene el bautismo en Espíritu Santo y fuego sobre los que estaban allí en el aposento alto, y ellos empezaron a predicar en otras lenguas. Todo eso fue un alboroto impresionante. Y ya me llama mucho la atención también el discurso que da Pedro cuando él
habla acerca de las cosas y cómo viene esa convicción de pecado, cómo ellos mismos creen verdaderamente en las palabras, ¿sí? Que el Señor Jesús durante todos esos años que habían caminado juntos les había dicho. Entonces, así mismo, qué precioso es, y ahorita vamos a orar por eso, para que el Señor abra nuestro entendimiento y no solamente vengan las palabras y nuestra fe no sea una fe ciega, sino que nosotros tengamos esa convicción de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nosotros también. En estos tiempos que vemos tantas dificultades, tantas cosas, la enfermedad, muertes y cosas tan tremendas que están ocurriendo, muchas veces la fe se empieza a apagar. Y también el hecho de que nosotros no nos podamos reunir ha hecho que muchas personas tal vez ya dejen de conectarse. De hecho, desde el principio hubo personas que ya como no iban al lugar de reunión, entonces ya dejemos así. No, esto no es de lugares, esto es de que nosotros como personas individuales, nosotros busquemos al Señor y tengamos ese encuentro con el Señor a diario. Esta mañana precisamente nosotros orábamos por la necesidad de encontrarnos con el Señor, de caminar de su mano y de que la fe sea una fe viva, una fe en Cristo, una fe real, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un poco más adelante allí en Romanos capítulo 4, vamos a leer el ejemplo de Abraham y vamos a ver si alcanzamos a verlo todo. Voy a leer entonces capítulo 4 de Romanos. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creerle a Dios. Eso hizo que le fuera contado por justicia. Dice el versículo 4, estamos leyendo Romanos 4, ¿sí? 4, y el versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces vemos cómo el Señor le agrada que nosotros vayamos humildes delante de Él y digamos, sí, Señor, hemos pecado, hemos cometido muchas cosas, hemos hecho muchas cosas que no han sido agradables a ti, aún habiendo entrado en el camino del Señor, hemos hecho muchas cosas que no han sido agradables a Él, pero tan lindo como dice acá David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y eso de que bienaventurados no es por nosotros, mi hermano, es por el Señor, porque nosotros simplemente entramos en humildad delante de Él y Él nos acepta, nos limpia. Dice, nuevamente voy a leer el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Él pagó el precio allí en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Y si nosotros venimos a Él, somos liberados de nuestras iniquidades, somos perdonados de sus pecados. El 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, cuando yo he leído estas cosas a mis hijos, ellos no entienden mucho, vamos y miramos otra vez cosa por cosa. Y entonces vemos cómo Abraham y las obras que él hizo fueron antes de la ley. Después de que viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob, ¿cierto? Y Jacob, el Señor le cambia su nombre y es llamado Israel, y de allí vienen las 12 tribus, ¿sí? Y estando José es llevado a Egipto, y cuando
después de tanto tiempo que pasa, se reúnen y todos, toda la familia de Israel queda en Egipto durante 400 años y el Señor levanta a Moisés. Fíjense todo el tiempo que pasa desde que está Abraham hasta que viene Moisés. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y después de eso es que se escribe la ley. Después de eso es que Dios le da ese encuentro a Moisés para él poder escribir la ley. Entonces, a esto es a lo que se refiere. Estas cosas pasan antes de la circuncisión, como dice acá, aunque la circuncisión sí fue algo que se estableció con Abraham, pero toda la ley, todas las cosas ya se organizan de una manera mucho más estructurada con Moisés, ¿verdad? Y dice el versículo 11, y recibió la circuncisión, está hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Entonces, nosotros vemos cómo desde el Antiguo Testamento hasta todo lo que vemos en el Nuevo Testamento habla de la maravillosa, de la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo y cómo, claro, el Señor tuvo un pueblo y amó a ese pueblo y vemos todas las historias en el Antiguo Testamento acerca del pueblo de Israel, del pueblo judío, pero cómo el Señor nos introduce a nosotros en ese pueblo de Él por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 11, vuelvo a leerlo, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Si nosotros andamos en la fe en Dios, si nosotros andamos en la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos también y seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. ¿Cuáles son esas pisadas de fe que tuvo Abraham? El escuchar a Dios y poner por obra. Nosotros tenemos unos pastores que nos hablan la palabra del Señor. Nosotros tenemos unos siervos de Dios que Él ha levantado para que que la palabra que el Señor les revela a ellos, nosotros la pongamos por obra. Y miren, estas no son camisas de fuerza, sino son cosas para nuestro bienestar. Si se nos habla de finanzas, si se nos habla de dejar el pecado, si se nos habla de que tengamos cuidado con qué cosas estamos escuchando, es precisamente para que nosotros no vayamos a resbalarnos, para que no nos vayamos a caer. Ellos son pastores. El pastor, ¿qué es lo que hace? Cuida a la ovejita para que la ovejita no se vaya a ir, para que no se la coma el lobo, ¿cierto? Entonces, dice más adelante en el versículo 13, y allá aparece un título, dice la promesa realizada mediante la fe. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El 14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Recuerdan que al principio hablábamos acerca del significado del pecado? Esta también es un significado que se da del pecado, que es la transgresión, ¿sí? Y dice el versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Hemos estado orando y nosotros vamos como en la necesidad y en el anhelo de que se abran puertas de evangelismo, de que nosotros podamos estar hablando la palabra del Señor. Y entonces decimos, Señor, nosotros queremos de verdad ver a nuestras familias convertidas, ver a los vecinos que se convierten,
y que ellos puedan entender también estas cosas que tú nos has dado a entender a nosotros. Tenemos una esperanza, ¿cierto? Y nosotros creemos en esa esperanza y eso es lo que nosotros podemos dar al mundo. Nosotros definitivamente, pues hay muchas cosas que puede hablar, eh, eh, que se puede hablar en el cristianismo, que ven y el Señor te resuelve tu situación económica o te dan la sanidad, o si el Señor hace milagros como hablábamos ahorita. Pero lo más importante de todo esto es la salvación. Lo más importante es que nosotros tenemos una esperanza de un lugar en el cielo y no de un juicio eterno en el infierno. ¿Sí? Entonces, de eso se trata todo esto, de que si nosotros tenemos fe, es una fe en esa sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos salva, que nos saca a pesar de que no éramos, de que todos habíamos pecado, de que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Él pone allí a su Hijo amado Jesús y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos da a nosotros esa palabra para que nosotros vayamos al mundo, dice también la palabra del Señor, y por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, dice el Señor. Entonces, vemos el ejemplo de Abraham, vemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de las cosas que Dios hizo con ellos, pero el Señor también quiere escribir una historia con cada uno de nosotros. Que nosotros aceptemos el llamado que el Señor nos hace en este tiempo para ir y predicar su palabra, para entender esa fe que Él quiere que nosotros tengamos, que no permitamos que nuestra fe se apague por más que las circunstancias se vean difíciles, por más de que hemos de pronto orado por nuestros familiares y llevamos 20 años orando y no se convierten, por más de que veamos todas esas situaciones como difíciles, podemos nosotros tener el gozo, la alegría de la salvación, y de que el Señor hace en su tiempo todo lo que nosotros hemos pedido, todo lo que nosotros hemos pedido también conforme a la voluntad del Señor. Entonces, bueno, mis hermanos, ahí hay muchas otras cosas que pudiéramos mirar, pero quiero que oremos ahora en este tiempo pidiéndole al Señor que nos dé esa fe de acción, esa fe de que si escuchamos las palabras del Señor, obedezcamos. Que la fe está relacionada con el obedecer las palabras de Dios y que tengamos una buena vida, porque Él dice la palabra del Señor que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo nos va a ser añadido. Pero por más de que se presenten dificultades terrenales, si nosotros tenemos la salvación, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Entonces, mis hermanos, vamos a orar ya para concluir este tiempo de estudio y les animo a que ustedes sigan leyendo la palabra del Señor a diario, de que todos los días lean la palabra del Señor, de que busquen entender las cosas que el Señor nos habla por medio de su palabra y que todos esos ejemplos que nosotros vemos en la Biblia, nosotros podamos también ser ejemplo de salvación, ejemplo con nuestro testimonio, con una vida transformada, con una vida como la del Señor, porque dice la palabra también que si nosotros queremos ser discípulos del Señor debemos andar como Él anduvo, ¿sí? El Señor Jesús, ¿qué estuvo haciendo en la tierra? Predicando la palabra, haciendo sanidades y todas esas cosas maravillosas. Y dice la palabra también que Él nos ha dado a nosotros potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Y también dice que vamos a imponer las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanados, que vamos a orar por los endemoniados y van a ser liberados. Entonces vamos a orar, mis hermanos, conforme a estas cosas. Y bueno, me alegra mucho y pues tener este privilegio de poder hablarles un poquito de estas cosas que he estado analizando, que he estado meditando en este tiempo, en estas semanas, acerca de la fe en el Señor. Entonces vamos a orar, mis hermanos. Voy a orar por ustedes.
Bueno, Padre, Dios de los cielos, Rey de gloria, queremos darte gracias, Señor maravilloso, por tu gran amor, por estas palabras que nos da, Señor, para que nosotros podamos tener esa fe, Señor. Y voy a orar conforme, Señor, a otra partecita que quería tratar, pero voy a orar conforme lo que dice Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así te pido, Señor, en este tiempo, que tú, Señor, te manifiestes en las vidas de cada uno de mis hermanos, que nos avives en la fe, Señor, que nos avives, Señor, en todas las cosas y en toda la obra que tú quieres hacer en nuestras vidas y a través de nosotros. Que en esta hora, Señor, se rompan las cadenas, Señor, de la iniquidad, como leíamos también allí en tu palabra, por tu sangre, Señor. Bienaventurados, Señor, al que tú no inculpas del pecado, Señor, a quien tú liberas, Señor maravilloso, de la transgresión, de las cosas, Señor, que han sido difíciles de dejar. Padre, nosotros hoy te pedimos que haya cambios radicales en nuestras vidas, Señor, que nosotros tomemos decisiones de dejar toda adicción que tengamos, Señor, de dejar, Señor, de perder el tiempo, de dejar, Señor, también la religiosidad, la rigidez, el control, como hemos venido viendo, Señor, el orgullo, la altivez, Padre de los cielos. Hoy te pedimos, maravilloso Dios, que tu unción, Señor, sea manifestándose en esta hora en las casas de cada uno de mis hermanos, que tu unción crezca, que tu presencia, Señor, sea trayendo libertad, porque escrito está en tu palabra, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ay, sí, y así te pedimos, Señor, como leíamos ahorita, Señor, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así te pedimos en esta hora, Señor, porque tu Espíritu Santo es completo, porque tu Espíritu Santo, Señor, es más. Y nosotros te pedimos, Rey de gloria, Rey de los cielos, Rey maravilloso, que nosotros podamos estar completos en ti. Te adoramos, Rey de gloria, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te pido, Padre de gloria, Señor, que cada uno de los hermanos que se ha conectado en este tiempo sea lleno de tu presencia en esta hora, mi Dios, llenos de tu Espíritu, Rey de gloria. Te amamos, Señor, te bendecimos, Padre. Te pedimos que cada persona que ve esta transmisión en diferido, Señor, también sea tocada por tu presencia, y toda persona que posteriormente ve los videos en YouTube también, Señor, bendice a toda tu iglesia, Padre. Y nosotros hacemos, Señor, todos juntos también una oración especial por nuestros pastores, para que tú traigas sanidad total para sus cuerpos, Señor, para que sea quitado, Señor, todo espíritu de enfermedad en medio de la iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atamos los espíritus de enfermedad en esta hora y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios de los cielos, Rey de gloria, que tú actúes en las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos en esta hora sanidad para Mónica, sanidad para Laura, sanidad, Señor, en el nombre de Jesucristo para Luz Marina, sanidad en esta hora para el pastor Antonio, sanidad en esta hora para María Paula, sanidad en esta hora para el pastor Mauricio, sanidad en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra dice, por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados y curados. Sanidad en esta hora, Padre de los cielos, para Alejandro, Señor, Padre de gloria, tú sabes las enfermedades que tenemos hoy. Te pedimos, Señor, que tú traigas una unción de sanidad, Señor, sobre todo aquel que se encuentra enfermo, el que tiene enfermedades en sus oídos, que no escucha bien. Diga el sordo en esta hora, yo escucho. Diga el ciego, yo veo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Diga el cojo, yo puedo caminar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así te pedimos, Rey de los cielos, Rey de gloria, que tú traigas, Señor, esas sanidades, Señor, y que tú extiendas, Señor, la sanidad, Padre mío, para que nosotros, Señor, podamos también, Señor, orar por los enfermos,
orar por esos familiares, Señor, y que sean sanados, orar por esas personas a las que tú nos permites conocer por una u otra circunstancia, Señor, y que sean sanados, Señor. Ese es tu ministerio y es el que queremos ejercer en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Padre de los cielos. Atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret todos los espíritus de retaliación, venganza, furia de las tinieblas y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú coloques protección sobre todo, mi amado Jesús, vallados de protección alrededor de mi amado Jesús, muro y antemuro de fuego alrededor de nuestros pastores, del pastor Carlos, del pastor Antonio, del pastor Mauricio, y también, Señor, vallados de protección alrededor de cada familia, de cada casa, Señor. Te bendecimos, Padre, te exaltamos, Señor, y estamos gozosos, Señor, de las cosas que tú estás haciendo y de las cosas que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Eh, dice la tía María Eugenia que la abuelita Nancy dice, yo escucho. Gloria a Dios. Y sanidad para todos. Amén. Así es. Sanidad para Josué también, que ha estado también indispuesto. Bueno, mis hermanos, me despido. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo confiando en Dios. Chao, chao.